Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Es un placer, un lujo que estemos realizando este webinar para todas las personas que han participado en la campaña de sensibilización de No Estás Sola, dedicada a dar a conocer la problemática de adicciones, salud mental y mujeres desde Noeso, desde la asociación No Estás Solo, No Estás Sola de Almería. Entonces, lo primero, contar un poco qué es Noeso, ¿no? Que es esa entidad en la que trabajáis, que es una asociación sin ánimo de lucro, que es de interés público, declarada de utilidad pública y que da una respuesta integral a las personas que sufren adicciones o se encuentran en una situación de riesgo, ¿no? Además, en Noeso acompañáis a menores, a jóvenes con problemas de conducta y generáis itinerarios de inserción sociolaboral. Bueno, como ya hemos hablado un poco de esta campaña, dentro de esta campaña queríamos ofrecer un regalo a todas las personas que han donado y que han formado parte y que se han preocupado para ofrecer un espacio personalizado de consejos, ¿no?, dedicados a familiares, a personas que han pasado por una adicción y a conocer más y a sensibilizarnos más un poco por esta temática. Os voy a dar algunos datos que ya ponen la base del problema creciente que hay con el tema de las adicciones, la salud mental en el colectivo de las mujeres, que es que el 80% de las mujeres que tienen adicciones han sufrido algún tipo de violencia previa. Que la violencia contra las mujeres, la OMS lo considera un problema de salud pública. La Organización Mundial de la Salud considera que esto es un problema de salud pública. 1 de cada 10 personas adultas tiene problemas de salud mental y las mujeres doblan esta estadística. El 26% de mujeres con problemas de salud mental grave han sufrido abusos sexuales en la infancia. Entonces, estos datos ya nos ponen un poco en contexto en qué está sucediendo socialmente y cómo la mujer se encuentra en una situación más sensible, más peligrosa en cuanto a desarrollar problemas de salud mental y adicciones. Entonces, Beatriz García Ruiz de Noeso es psicóloga, ¿no?, y directora de comunidad en Noeso. Miguel Martín Medina, director general de Noeso, y María Jesús Morales, también psicóloga y directora de comunidad terapéutica. 3 psicólogos aquí de Noeso con muchos años de experiencia para intentarle sacar jugo a esta temática, sensibilizar y dar a conocer temas de vital importancia. Entonces, Bea, voy a comenzar contigo con las preguntas, ¿vale? Y tenía por aquí la primera pregunta, que es que actualmente está habiendo un aumento del uso y el abuso de fármacos, ¿vale?, por parte de las mujeres. Nos gustaría que nos contases un poco en qué está consistiendo este aumento. Bueno, un saludo para todas y para todos. Es verdad que de manera general y en especial en mujeres, la prescripción de fármacos al final se ha convertido en esa válvula de escape hacia el malestar psicológico y social, ¿no? Tanto la presencia de enfermedades físicas, de trastornos mentales y de acontecimientos vitales que las personas viven como estresantes, ¿no?, se asocian con ese patrón de evitación que en numerosas ocasiones llevan a la mujer a desarrollar algún tipo de conducta adictiva. En muchas ocasiones, la gran mayoría, en un inicio, son conductas adictivas de tipo de sustancias legales, como pueden ser los fármacos y el alcohol, y luego pues puede también aparecer a otro tipo de sustancias ilegales, ¿no? Es verdad que cuando la mujer acude a atención temprana, tiende más a comunicar verbalmente qué le pasa a través de conductas como el llanto, la tristeza, la queja, la depresión. El hombre, sin embargo, le cuesta más expresar verbalmente lo que le pasa y a lo mejor lo puede hacer a través de la irritabilidad o la indecisión, ¿no? Y esos síntomas quizá el médico no es capaz o le cuesta más identificar como síntomas de malestar, ¿no? Y por lo que puede pasar que haya una infraprescripción hacia el hombre y una sobreprescripción a la mujer.
Aparte de que no nos podemos olvidar de lo que es el efecto mágico que producen los fármacos para solucionar cualquier serie de problemas que carecen a lo mejor de una raíz médica, ¿no? Y la persona con esa tendencia a la evitación, a evitar ese dolor, pues lo que quiere es que le prescriban un fármaco y si este no me funciona, pues prescríbeme 2, 3, lo que sea, pero que me quite lo que me está pasando. Y esto, pues fíjate, tan curioso como los analgésicos de tipo paracetamol o hasta los opiáceos, en los últimos 10 años se ha multiplicado el 50% su consumo, con el riesgo de que consume con el riesgo que conlleva porque muchos de ellos generan adicción, ¿no? Y el mismo problema se viene observando con el tema de los fármacos para tratar la salud mental de las mujeres. Y esto pues pone en evidencia que nuestra salud, o sea, al final sanidad, a través de se necesitan más programas de atención. Nuestra asistencia sanitaria, perdón, mejor dicho, necesita más pues grupos de autoayuda para mujeres, grupos donde se sientan seguros y donde se trabaje más el apoyo psicológico, ¿no? Bueno, y cada vez hay más mujeres, como esto es un tema que está creciendo, el uso de fármacos, cada vez hay más mujeres que llegan a comunidad terapéutica. ¿Cómo está siendo la evolución? Pues mira, históricamente las mujeres con trastornos por adicción acceden en menor proporción a los tratamientos especializados y obtienen incluso menores tasas de efectividad que los hombres. Evidentemente todo esto es debido a las desigualdades de género y sobre todo porque la mujer está más vinculada al cuidado de los menores, a la atención a los familiares mayores o incluso a ese sentimiento de culpa por incumplir con los roles que le vienen heredados, ¿no? Y entonces eso hace que la mujer le dificulte más la toma de decisión de decir tengo que ingresar en una comunidad terapéutica. Es verdad que desde que los programas en comunidad terapéutica se han ido vinculando más, dar visibilidad a estas necesidades que tienen las mujeres, pues se han ido más demandando más atención. Incluso nosotros cuando en nuestra comunidad terapéutica, cuando una mujer demanda atención, en un primer momento es recibida por una de nosotras, una profesional mujer, para que ella se sienta segura y donde se puedan analizar los condicionantes tanto sociales o clínicos que mantienen la problemática en su vida y mantienen ese consumo. Y también que podamos garantizar cómo va a ser su futuro tratamiento. A pesar de todos esos avances, por intentar adecuar los programas a la perspectiva de género, pues es verdad que no se obtienen los resultados deseados. Por ejemplo, por darte un dato, en lo que llevamos de 2023 a fecha de agosto, de las 72 personas atendidas en comunidad terapéutica, en nuestra comunidad terapéutica, 11 solo han sido mujeres. Entonces, es verdad que está habiendo cambios, está habiendo progreso, pero es algo que todavía nos queda mucho trabajo que hacer. Está habiendo una evolución, pero esa evolución es lenta. Y Bea, cuéntanos qué situación te puede llevar a una adicción, ¿no? Entonces, ¿y qué está sucediendo con la salud de las mujeres? ¿Cómo se empieza por esto? Vamos a ver, el ser humano tendemos a evitar el dolor, aquello que nos produce dolor, el sufrimiento, ¿no? Y esto es un hecho común que pasa en los trastornos psicológicos, ¿no? Muchas mujeres han pasado por situaciones muy difíciles, incluso traumáticas, separaciones, violencia, abusos, maltratos, y eso le han llevado pues, a desarrollar acciones o conductas, comportamientos dirigidos pues, a evitar ese malestar que le ha provocado esa experiencia. En esa lucha por evitar ese sufrimiento, pues a veces le lleva a desarrollar un patrón destructivo de consumo hacia diferentes sustancias, como decía antes, tanto legales como ilegales, ¿no? Además a eso, pues le añadimos la soledad, sufrir una depresión, presentar una baja autoestima o falta de afecto, pues son factores también que aumentan ese riesgo para hacer que una mujer desarrolle algún tipo de adicción. Muchas mujeres necesitan eliminar esa ansiedad, eliminar esos pensamientos negativos, esas emociones y al final, ¿cómo lo hacen? Consumiendo algún tipo de sustancia. Eso temporalmente se lo alivia, pero al rato vuelve otra vez ese malestar y de nuevo la persona pues empieza en ese círculo de voy a volver a consumir algo que me quite nuevamente
lo que estoy sintiendo, ¿no? Y empezamos por ese círculo de automedicación o de consumo de otros tipos de sustancias. También es verdad que la mujer nos hemos ido incorporando poquito a poco a un mundo muy masculino y donde la presión social y las exigencias que recibimos las mujeres no son lo mismo que los hombres. Las mujeres tenemos que ser la mejor trabajadora y siempre demostrar que somos muy válidas, la mejor mamá, la mejor esposa y encima pues estar divina de la muerte siempre. Y al final todo esto pues nos ha ido desarrollando pues muchísimas presiones y muchísimos trastornos de salud mental, ¿no? Porque ha aumentado el nivel de ansiedad, de todo, ¿no? De depresión, de trastornos de la conducta alimentaria, etcétera. La verdad que es un problema que se ha generalizado, ¿no? Porque ¿quién no conoce, quién no tiene una amiga, una conocida, una hermana que ha tomado fármacos, que ha tenido depresión, ansiedad, que ha tenido anorexia, una compañera de clase, bulimia, todos estos problemas que están relacionados con, ¿no? con este sistema social y con esa presión social con la que se vive y que tiene factores de género que se empiezan a conocer y se empieza a saber. Miguel Martín, director de Noeso. Vamos a pasar al siguiente bloque de preguntas. Aquí nos pasamos a hablar de jóvenes, mujeres jóvenes, adolescentes, niñas. Bueno, no sé si existe el antídoto, pero la pregunta sería ¿cuál es el mejor antídoto o cómo podemos trabajar desde la raíz, desde esas niñas, desde ser jóvenes con un colectivo incipiente que ya se empiezan a generar ahí, a apuntalar las bases, ¿no? Para poder, ¿cómo prevenimos? Hola a todos y a todas. Bien, como dice, en la adolescencia es un elemento fundamental, ¿no? El trabajo sobre la prevención del consumo de sustancias legales o sustancias ilegales, incluso la prevención en el consumo, el desarrollo de cualquier adicción, ¿no? Este trabajo de prevención tiene que ser un trabajo principalmente multifactorial, donde debemos trabajar sobre distintas áreas para prevenir y reforzar constantemente este trabajo preventivo, ¿no? Es una etapa, la adolescencia, en la que es importante el desarrollo de conductas positivas, ¿no? Evitar situaciones de riesgo y alejar a los chicos y a las chicas de las conductas tóxicas, que es lo que le va a ayudar a desarrollarse de forma plena y de forma saludable, ¿no? Y un elemento fundamental, y que estamos bastante lejos de conseguirlo, es incorporar la prevención en el ámbito de las adicciones en el ámbito de la educación, ¿no? Porque es fundamental trabajar desde la educación, ¿no? De que los chicos y las chicas aprendan, ¿no? Los efectos del consumo de sustancias, en este caso, del desarrollo de adicciones, y saber qué consecuencias tiene el desarrollarlas, ¿no? Y romper ese elemento de marketing perverso que tienen las adicciones en cualquiera de sus formas, ¿no? Además de ayudarle a descubrir qué actividades, ¿no? o situaciones deben manejar para tener un estilo de vida saludable. Los chavales tienen que entender cuáles son el desarrollo de esos tipos de hábitos, ¿no? El desarrollo del deporte, de una alimentación sana, el desarrollo de hábitos de gestión del tiempo libre y qué relación tienen con esto, ¿no? A todo esto había que añadirle también un trabajo específico, ¿no? Sobre temas de habilidades sociales, sobre la autoestima, sobre desarrollo, educación emocional, que no trabajamos educación emocional en el ámbito de los adolescentes, y que es un elemento que es fundamental y que previene de forma sistemática el desarrollo de una conducta adictiva. Y en este ámbito que decimos del trabajo sobre la prevención, no podemos obviar un elemento menos importante, que es la familia, ¿no? Que es un elemento fundamental en el ámbito de la prevención de cualquier tipo de adicción, ¿no? Incluido el desarrollo de conducta adictiva a sustancias tóxicas, ¿no? Y es fundamental en este desarrollo, en este contexto social primario que es la familia, ¿no? Aprender a desarrollar y trabajar cuestiones como valores, comportamientos, habilidades, pautas de comunicación. Lo que es fundamental es crear un clima de confianza, un clima de bienestar dentro de la familia, en el cual nos permita desarrollarnos emocionalmente y desarrollarnos de forma plena, ¿no? Y dentro de este ámbito, ¿no? en el cual trabajemos de forma sincera, de forma de unos hábitos de comunicación asertiva, incluir el ámbito de las adicciones y el ámbito de las drogas, porque hablar con nuestros hijos de las posibilidades que hay de que entren en contacto
o que van a entrar en contacto seguro, pues ya no digo con tóxicos, pero sí con posibilidades de comportamientos adictivos y demás, es lo que va a permitir que haya un desarrollo equilibrado y sano con los adolescentes y, por tanto, prevenir de forma sistemática el consumo de tóxicos o el desarrollo, como decía, de conductas adictivas, porque ahora mismo también en las chicas y en las chicas tenemos que trabajar el tema del desarrollo de conductas adictivas a no tóxicas, ¿no? A comportamientos, a compras, a juegos, ludopatía y demás, que cada día están mucho más extendidas en nuestra sociedad. Miguel, ¿qué le dirías a una mujer que tiene una adicción y que todavía no lo sabe o no lo acepta? O está ahí en ese limbo de, bueno, esto no es un problema. ¿Cómo, cuando tú detectas esto, que llevas muchos años trabajando, cómo entrarías ahí? ¿Cómo se lo haces saber? Bueno, yo creo que una cosa importante en este aspecto que planteas es tener en cuenta cómo funcionan los procesos adictivos, ¿no? Y los procesos adictivos, hay que saber que hay un tiempo en el cual, cuando nosotros nos relacionamos con una persona que tiene una adicción o que para nosotros parece evidente, para nosotros terapeutas, para nosotros familiar, para nosotros padres, tiene una adicción a alguna sustancia, va a haber un momento en que, cuando estas situaciones y estas reflexiones se las trasladamos, va a haber una situación de rechazo. Y esta situación de rechazo, de no aceptación, de enfado y que hacerle sentir mal, forma parte del proceso terapéutico de cambio. Es una etapa más del proceso terapéutico de cambio, ese proceso en el cual las personas no aceptan tener esa adicción, ¿no? Y por tanto, es importante saber que cuando estamos con una persona, con un familiar, con un amigo, con cualquier persona a la cual nos parece que tiene ese proceso de adicción, que la intervención que estamos haciendo con ella, aunque no lo reconozcan, no es una intervención que esté cayendo en saco roto. Es una intervención que para llegar a otros niveles tenemos que pasar por esa etapa, ¿no? Y es importante para mí trabajar con esas personas, con esas que tienen ese consumo activo de sustancias o esas personas que tienen esa conducta adictiva, desde una postura de respeto, una postura en la que le ayudemos a preguntársele a ella si le está pasando algo, una postura en la que le ayudemos a pensar si pueden cambiar en algo en su forma de vida que le haría más felices, ¿no? En resumen, una postura que sepamos asumir ese planteamiento que ayuda a la mujer, en este caso, a tomar conciencia del problema adictivo si lo tuviera. Y esto reconociendo que es un proceso muy doloroso para los que estamos fuera, como terapeutas, como familiares, como padres, ver a una persona que tiene para nosotros un problema evidente y que no toma una postura activa para resolverlo, ¿no? Pero, y es verdad que en este caso también hay veces que las familias tienen que tomar y se ven obligadas a tomar distancia, o individualmente como personas nos vemos obligadas a tomar distancia. Pero lo fundamental es no caer en el abandono de esas personas y saber que ese proceso de cambio empieza por un momento en el que la persona no va a asumir que tiene un problema. Pero ese proceso de no asumirlo también está incluyendo. Yo siempre pongo el ejemplo de esto, que es como la semillita. La semillita, hay un momento en que hay que hacer un acto de fe. Cuando ponemos una semilla en el suelo hay que hacer un acto de fe porque no estamos viendo el resultado. Y hay que seguir regándola, hay que seguir queriéndola, hay que seguir mimándola, y llegará un momento en que va a dar ese fruto. Pero hay un momento en que no se ve, y eso es importante. Yo eso creo que es un elemento fundamental para las personas que nos relacionamos con alguien que tiene un problema de adicción. Y Miguel, cuando la mujer ya se ha dado cuenta, ha tomado conciencia que tiene un problema de adicciones, ¿cómo se puede ayudar? Bueno, yo creo que la principal ayuda pasa por apoyarla a andar un camino, el camino de la deshabituación, que es un camino largo, que va a ser un camino difícil, porque es un camino en el cual no siempre vamos a mantener una motivación alta, no siempre las mujeres van a tener un momento en el que quieran y en el que estén desarrollando un nivel de cumplimiento de sus objetivos, de los que se hubieran puesto, un objetivo muy notable. Y hay momentos de duda, hay momentos de zozobra y hay momentos de dificultad, ¿no? Y es importante principalmente acompañarlas en ese proceso y sobre todo acompañarlas desde la confianza, desde que ese proceso se va a vivir así y que ese proceso, en el momento en el que aparece una duda o incluso en momentos más dolorosos en los cuales va a haber una recaída,
Son momentos que no tienen que ver con el abandono del compromiso de la persona. La persona no abandona el compromiso porque haya tenido una recaída. La persona abandonó la abstinencia, en este caso, y vuelve a tener un consumo porque hay un momento de dificultad, hay una situación que no ha podido superar, o que no ha podido solventar y que no ha podido gestionar, o un estado emocional que no ha podido gestionar, pero no hay un abandono como tal del compromiso de resolver ese problema, ¿no? Entonces, en ese momento para mí lo fundamental es apoyarla en ese proceso. Importante buscar ayuda profesional, porque es muy difícil que una persona por sí sola pueda aprender a gestionar todos estos elementos, porque hay una serie de elementos que te llevan a la adicción y que se dan a la adicción, que son procesos más o menos evidentes o procesos conscientes, pero hay una cantidad de procesos que no tienen que ser conscientes, que tienen que ver con episodios muy del pasado, que tienen que ver con episodios traumáticos de la infancia o situaciones que no están reconocidas, ¿no? Por tanto, para mí es importante en ese proceso de acompañamiento que remitirla a contextos profesionales, y desde la familia yo creo que podemos ayudarlos alejándonos principalmente de una cosa que es muy difícil, que es hacer juicios sobre las personas. O sea, las personas no somos ni más ni menos, las mujeres no son ni más ni menos porque hayan tenido un proceso de adicción o porque hayan subido una adicción a tóxico, porque hayan consumido la sustancia. Son personas que han pasado un momento de su vida, que tienen que aguantar el estigma que no tenemos que aguantar los hombres por tener un proceso de adicción, porque en el caso de como decía mi compañera, en el caso de las mujeres hay un doble estigma, que es el de ser adicta y el de ser mala madre, mala mujer, mala compañera, mala profesional, y que eso le niega muchas puertas a la hora de la rehabilitación. Y creo que la mejor forma de ayudarla es en ese sentido, remitirla a contextos profesionales, ayudarla y apoyarla y asumirlo sin hacer juicios sobre ella y sobre su persona, asumiendo que evaluamos e intentamos ayudarla en sus comportamientos, pero no necesariamente en el juicio sobre la persona, que en el caso de la mujer, ese juicio estigmatizante yo creo que le limita mucho del acceso a los recursos terapéuticos. Y Miguel, si tienes una amiga o un familiar, ¿no?, con un problema de adicciones, problemas de salud mental como depresión, ansiedad, ¿qué le dirías? ¿Cómo se le puede ayudar? Bueno, yo creo que lo primero y fundamental es a una persona que le queremos ayudar a hacerle sentir que nos importa como persona, ¿no? Alejarnos más de la conducta problemática y acercarnos más a su persona integral, ¿no? Trasladarle lo que nos importa, lo que está viviendo, más que lo que está haciendo en un determinado momento, ¿no? Y eso para mí es fundamental, porque las personas que tienen una conducta adictiva habitualmente se reconocen con una autoestima muy baja, una autoestima muy dañada, en las cuales se cuestionan su valía, ¿no? Y yo creo que lo que hay que trasladarle principalmente es que para nosotros lo importante son ellas como personas, ¿no? Sin hacerle juicios, sin colgarle etiquetas, ni diciéndole qué tienen que hacer o no tienen que hacer ellas, ya que son las responsables de elegir el camino que van a tomar, por mucho que en determinado momento nosotros nos pueda doler más o menos el que tengan una conducta adictiva, ¿no? Por eso yo creo que es una cosa que es fundamental para poder ayudarle a una persona, es eliminar la crítica y eliminar el reproche, ¿no? Sé que puede ser una situación dificultosa de gestionar como amigo, como familiar, como compañero, pero reprocharle y herirlos no va a mejorar en nada la situación, ¿no? Respetarlos como personas, respetar sus tiempos, no etiquetarlos y sobre todo interesarnos más por cuestiones de cómo se sienten, situarnos en ese modo de que es difícil en momentos de escucharla a ella porque tienen algo que decirte y porque tienen algo que decirte respecto a cómo están gestionando el dolor, por mucho que sea a través de una adicción, trasladarle la preocupación, como os decía, por lo que están viviendo y recomendarle que hablen con personas, con profesionales y demás, ¿no? Y sobre todo hacerles sentir importantes pasando tiempo con ellas, ¿no? Ese sería, yo creo, que el elemento fundamental, lo cual yo creo que nos permitiría en un determinado momento que nuestras ideas para que fuesen tratadas por profesionales pues fuesen mucho más oídas por estas personas. Qué difícil no juzgar, ¿no? No criticar, no juzgar y simplemente acompañar. Sí, para mí eso es fundamental, Isa.
el no juzgar a las personas por lo que están haciendo. Yo creo que hay que entender que el ser humano es mucho más de lo que hace en un determinado momento y que no nos podemos etiquetar a las personas por lo que están haciendo en un determinado momento. La persona no es lo que hace, la persona, nosotros somos mucho más de lo que hacemos, mucho más de lo que dedicamos, mucho más que el rol que jugamos en una vida. Y una persona con adicción es verdad que puede estar haciendo un comportamiento que sea muy sobresaliente en su vida, que sea drogarse porque le deteriora físicamente, le deteriora en sus relaciones sociales, le deteriora en sus roles, pero no deja de ser esa persona por mucho deterioro que haya. Entonces, creo que en la medida en que nos alejamos de los juicios y de las etiquetas, creo que estamos mucho más cerca de ser elementos útiles de ayuda, más que de elementos que acaben uniéndose a otro foco de malestar que claro, evidentemente, como todos, de los focos de malestar intentamos huir porque buscamos el bienestar. Bien. Muchas gracias, Miguel, por tu intervención. María Jesús, pasamos a tu bloque de preguntas. ¿Cuál ha sido la historia de mujeres? Ya que tú estás en comunidad terapéutica, nos gustaría, si puedes, que nos narrases, pues bueno, alguna historia de alguna mujer que te haya llamado la atención, ¿no? O un patrón que hayas detectado que se repite, esos obstáculos que encuentran en su vida, cómo los superas, que nos cuentes la historia, ¿no? De las mujeres que llegan a comunidad terapéutica. Bueno, pues quería compartir con vosotros y con vosotras dos historias porque son muy similares entre ellas. Se trata de dos mujeres que cuando ingresaron en comunidad tenían ya más de 60 años, tenían un recorrido, una historia vital dura. Ambas habían sufrido abusos sexuales por parte de sus respectivos padres. Para salir de ese núcleo, de ese infierno, ambas también se casaron súper jovencitas, siendo incluso menores de edad, con la mala suerte de que también dieron con parejas que no las valoraban, que no se hacían cargo del cuidado de los hijos, que no aportaban económicamente, es más, incluso se hacían los dueños de los ingresos económicos que ellas alcanzaban. Cuando lograron romper esta relación, separarse, huir literalmente en algún caso, pues claro, se encontraron con la carga de tener que criar. Una de ellas tenía 4 hijos, la otra 3, de tener que criar a esos hijos solas. Ambas también recurrieron a la prostitución para compaginar ese cuidado durante el día y conseguir ese ingreso económico tan necesario por las noches. Cuando ingresaron en comunidad, una de ellas solamente tenía un contacto telefónico muy, muy puntual con uno de sus 4 hijos, porque era juzgada también por ellos, castigada por haberse prostituido, por haber recurrido al consumo, mientras que la otra sí que tenía el apoyo de sus hijos, pero contaba con un peso aún mayor como el de la enfermedad mental. Ella padecía un trastorno esquizofrénico. Ambas utilizaban el consumo de alcohol y de psicofármacos a lo largo de su vida para aliviar en cierto grado esas situaciones tan complicadas, tan traumáticas que habían tenido que afrontar. Lo que yo quiero resaltar es que cuando ellas vinieron a comunidad, no creían en ellas, se sentían personas fracasadas, no válidas, a pesar de todo lo que habían afrontado y superado a lo largo de su vida. El éxito del tratamiento, ¿cuál fue? Que al terminar el tratamiento creían en ellas, se habían perdonado, se validaban, tenían ilusiones y un futuro por delante. Comentaba si hay un patrón que se repita, y no es así, no hay un perfil único, pero sí ciertos aspectos básicos que se repiten. Uno, ya lo han hablado mis compañeros y mi compañera, el sentimiento de soledad, el verse solas, abandonadas, el sentirse que el problema que tienen solamente lo tienen ellas. Otro aspecto también común es
el haber estado atrapada en un patrón de control-sumisión, que es la característica fundamental de la situación de malos tratos y violencia de género. Por otro lado, también habían sido juzgadas y castigadas por no cumplir con los estereotipos sociales imperantes, que ellas mismas también tenían interiorizado sin ser muy conscientes, y que por ellos también se castigaban, se machacaban y no se valoraban. Y también destacar que ambas y en general la mayoría de las mujeres que han pasado por comunidad utilizan el consumo como una vía de escape y evitación a esos malestares, a esa ansiedad, a esa depresión, a esa angustia que viven. Preguntabas también por los obstáculos y cómo los superan. Debido a la penalización social que tienen, a esa doble penalización, tanto por ser mujer como por tener problemática adictiva, algo muy común es que tratan de ocultar su problemática de adicción. ¿Qué pasa cuando se oculta? Pues que te ves sola, que te sientes sola. Habitualmente el consumo de la mujer se realiza en privacidad. Eso también conlleva a que les cuesta más reconocer que tienen el problema de la adicción. No saben a qué recurso acudir. Y si a todo esto le sumas el que la mujer, por cómo se ha construido su identidad a lo largo de su vida y de la cultura en la que estamos, tiende a estar hacia afuera, hacia los demás, a situarse ella en un segundo plano. Pues el tomar la decisión de entrar en un recurso, en un tratamiento que suponga el abandonar sus obligaciones familiares, les cuesta muchísimo. Todos estos factores lo que hacen es que ingresen más tarde en los tratamientos, que estén más deterioradas todas las áreas de su vida y que apenas ellas perciben un mínimo avance, abandonan los tratamientos. ¿Cómo superar todos estos obstáculos? Pidiendo ayuda. Es el primer paso. Ayuda de especialistas que las acompañen, que las guíen, que las orienten. Es lo principal, ese es el primer paso. María Jesús, te quería preguntar cuál es el papel de la sororidad, si trabajáis con el apoyo de mujeres a mujeres, si hay círculos de mujeres, se hace terapia entre ellas, ¿no? Estas nuevas terapias, ¿no? Que el apoyo de mujeres en estos momentos difíciles suele ocupar un peso y es una gran compañía, ¿no? La sororidad es un término pues, recientemente utilizado y hace referencia a la hermandad entre las mujeres, al apoyo mutuo, a la solidaridad, a sentirse unidas. Pero no solamente nos quedamos ahí con el término. El término sororidad lo que persigue, el objetivo último es cambiar la situación de desigualdad que viven las mujeres. Intenta que seamos conscientes de cómo el género nos ha marcado a lo largo de nuestras vidas, en las decisiones que hemos tomado, en las oportunidades que hemos tenido. La sororidad es lo contrario a el apoyo mutuo. A lo largo de la cultura donde nos hemos criado, donde nos hemos desarrollado, nos han inculcado el modelo de la competitividad. Entre las mujeres, que exista rivalidad, que exista comparación, que exista la competición. Y eso es lo que trata la sororidad, romper con ese modelo de competición y fomentar el apoyo mutuo, independientemente de las diferencias que existan entre nosotras, pero que todas vayamos a una
para intentar solventar la situación de desigualdad en la que estamos. Me preguntabas también por si esto se trabaja en la comunidad terapéutica La Quinta. Pues efectivamente es algo básico. Es algo básico el facilitar a las mujeres un espacio de seguridad, donde no se sientan juzgadas, un espacio de referencia, donde se puedan trabajar temas específicos de la perspectiva de género. Para ello tenemos un grupo de mujeres donde uno de los principales objetivos es, como decía antes, tomar conciencia de cómo nos ha marcado en nuestro desarrollo el género, el haber nacido mujeres, para posteriormente favorecer el vínculo entre ellas y la creación de esa sororidad. Temas que trabajamos en ese grupo de mujeres, algunos de ellos analizar la necesidad de la creación de ese grupo, qué significa ser mujer, expectativas de una misma y de los demás relacionadas con ser mujer, diferencias filogenéticas entre hombres y mujeres, mujer y adicción, la doble penalización social, características específicas del consumo en mujeres, consumos invisibilizados, estigmas sociales limitantes, autoestima y cuestión de género, nivel de autoexigencia y la supermujer, la búsqueda de la perfección, la edad y el paso del tiempo, sexualidad y relación con el cuerpo, la sororidad frente a la rivalidad entre mujeres, relaciones interpersonales y de pareja, el amor romántico, la maternidad, mi lugar en mi familia y el rol de cuidadora, malos tratos y violencia de género, dificultades de acceso al mercado laboral. En realidad nosotros tenemos muchísimas temáticas que trabajar, pero también siempre procuramos darle la libertad a ellas de lo que les preocupa que vaya saliendo, y eso es lo que vamos trabajando. Lo trabajamos también, el grupo de mujeres lo llevamos solamente mujeres, como terapeutas, y no solamente una, sino varias, porque nos parece que eso es muchísimo más enriquecedor y que la visión de cada una, la experiencia de cada una, también les puede aportar. ¿Y cómo se trabaja en Noeso? ¿Qué terapia recomendáis? Vale. Respecto a terapias integrales, en donde se trabaje lo psicológico, lo individual, especialmente en relación del género, las relaciones y la creación de vínculos. Terapias tanto a nivel ambulatorio como a nivel residencial en función de las necesidades y características de cada caso concreto, pero la clave es terapias que tengan en cuenta la perspectiva de género y que se trabaje desde la perspectiva de género, no solo desde el aspecto teórico, sino desde lo práctico, desde el día a día. Hablábamos antes de la necesidad de espacios de seguridad. ¿Qué pasa en los tratamientos residenciales mixtos? Pues en muchas ocasiones este espacio de seguridad en el día a día se ve dificultado y eso repercute negativamente en el desarrollo y en el tratamiento de las mujeres. Pero quería resaltar la falta de recursos que existen. En Andalucía solamente hay una comunidad comunidad terapéutica que sea solamente para mujeres. Entonces, esto hace que las mujeres tengan que acceder a recursos mixtos. Otro dato súper importante es que no existen plazas SOS para mujeres y para hombres. Pero situaciones tan graves en las que la vida de la mujer está pendiente de un hilo, pues no hay esas plazas SOS. Entonces, uno de los objetivos básicos de esta campaña es el visibilizar esta situación de desventaja que tenemos las mujeres y la necesidad de que la administración genere más recursos de atención. Iba a preguntar por tratamientos y por el tema de la mediación. Si también trabajáis desde algún punto de vista el tema de la mediación. Tenemos, desde comunidad terapéutica, hacemos también terapias familiares y de pareja, cuando vemos que es necesario, tanto presenciales como vía online. ¿Por qué? Porque somos conscientes de que al final la mujer en muchas ocasiones va a volver a su contexto.
Entonces es algo imprescindible. Que estén en contacto, ¿no? Que se preparen, que esa nueva yo, ¿no? Aparece y tenga relación con la familia, ¿no? El importante papel de la familia, de la pareja, ¿no? Ese recibimiento. Parte del tratamiento son las salidas terapéuticas. Entonces, a lo largo del tratamiento, de 3, 4, 5 salidas terapéuticas se realizan. Aparte, el que la familia se involucre en los tratamientos es algo esencial. Sí que es verdad que existen situaciones, mujeres que no cuentan con ese apoyo familiar y hay que ir tirando y creando otros vínculos, otros sistemas de apoyo social. Pero la familia existiendo y el facilitando a la familia la comprensión de lo que es la adicción, lo que es una enfermedad mental, el cómo tratarlo, el cómo trabajarlo, el que haya una apertura y una disposición a acompañar, a estar y que le den el peso a la importancia al tratamiento y al acompañamiento de especialistas. Muchas gracias, María Jesús. La verdad que es un tema apasionante, muy interesante y que puede ayudar a cientos y a miles de personas, ¿no? Tener esta información, tomar conciencia de la situación. Y bueno, antes de terminar os iba a preguntar a todas y todos si queréis comentar algo más, si queréis terminar de alguna forma este webinar para todas esas personas que han apoyado la campaña de crowdfunding de No Estás Sola de Noeso. Bueno, si no hay ninguna compañera más, bueno, a mí me gustaría, en primer lugar, agradecerle a todas y cada una de las personas que ha aportado su granito de arena para esta causa, hacerles saber que nosotros y nosotras continuamos trabajando en esta situación, en una situación que nos preocupa, una situación que, como hemos comentado, es una situación de absoluta discriminación, en la cual la razón de género aquí fundamenta mucho de la parte del problema. Una situación en la que nosotros, además, no nos conformamos y no nos vamos a resignar a que siga siendo así, sino que vamos a seguir luchando con todas y con todo para poder revertirla. Desde Noeso ahora mismo estamos en ese planteamiento de intentar buscar situaciones que favorezcan la accesibilidad de las mujeres a los recursos terapéuticos, a los recursos de adicciones, porque nos preocupa muchísimo la situación en la que estamos desenvolviéndonos, que, como decía mi compañera Bea, al final no existen una gran diferencia en la proporción de personas, de hombres y mujeres que consumen sustancias, pero sí que existe una diferencia notable en el acceso, ¿no? Y en las posibilidades de acceso a los recursos, y por eso ahora mismo seguimos luchando. De hecho, ahora mismo estamos trabajando en el desarrollo de otra campaña para el año 2024 en la cual permitamos la accesibilidad de las mujeres a los recursos residenciales de adicciones, que facilite esto en cuanto a situaciones económicas, en cuanto a situaciones procedimentales, en cuanto a posibilidades que tienen, y en esto seguimos luchando. Así que nada, os pedimos la colaboración a todas, que estáis atentas y atentos a estos pasos que seguiremos dando, y os seguiremos informando en la medida en que podamos de este trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Gracias a esas personas que han apoyado la campaña. Beatriz, María Jesús, ¿vosotros queréis comentar algo más? Isa, daros las gracias a todas y a todos, como decía Miguel, por darnos voz, por sumar, y que todos seguiremos en esta línea de actuación, en esta preocupación por darle solución a la situación de las mujeres, y sobre todo animarlas a todas a que pidan ayuda, como decía mi compañera María Jesús, y que sobre todo que esta es su casa, que cuando quieran pueden buscar nuestro apoyo. Bueno, yo para finalizar, recordar ese título de esta campaña, No estás sola. Por esto que hablábamos de ese sentimiento de soledad, de verse aisladas, de creer que el problema que viven solamente lo viven ellas, y que hay muchas mujeres que lo han vivido, que lo están viviendo,
y que han sido capaces de superarlo y de tener un nuevo futuro. Quería aportar esa ilusión y esas expectativas de que las cosas pueden ser diferentes. Una sola no puede, que pidan ayuda. Bueno, pues muchas gracias, María Jesús. Aquí terminamos este webinar y hasta la siguiente acción de nuestra campaña No Estás Sola. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Chao.